buenos días, amigos que sintonizan BPI TV. Desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino, y es que la mañana de hoy vamos a hablar con la directora de la Fundación Bengoa, Marixa Landaeta, sobre el tema del hambre en Venezuela. Según cifras del SENDA, cerca de 24.402.000 bolívares con 767 céntimos se ubica la canasta básica alimentaria familiar, lo que significa un incremento del 47.9% entre diciembre y enero del año 2018. Esto se traduce en al menos 3 salarios mínimos que debería tener una familia de 5 miembros, según el SENDA, para poder adquirir 98.2 salarios mínimos y de esa forma poder comprar algunos de estos productos de la canasta básica familiar alimentaria. Es por ello, doctora Marixa, quería consultarle qué están comiendo los venezolanos hoy día con estos elevados costos de los productos alimenticios. Buenos días. Realmente el problema alimentario se ha venido complicando y cada vez más el venezolano ha venido no solamente reduciendo la cantidad de alimentos que pone en el plato, sino también ha venido de alguna manera tratando de ajustarse a esta hiperinflación. Y básicamente en el plato del venezolano, ya los datos en COVID lo señala, encontramos arroz de primer lugar combinado con un tubérculo. Es un plato blanco donde realmente no hay proteínas, porque las proteínas están sumamente costosas. Justamente el incremento en la canasta, los alimentos que han subido más de precio son los alimentos proteicos y de origen animal. Por lo tanto, desapareció la carne, el pollo, el huevo de la mesa del venezolano. Por otro lado, vemos con gran tristeza que también ha bajado el consumo de leche, que se redujo a un porcentaje sumamente bajo. De allí que los niños venezolanos ahorita no dispongan de un alimento básico para su recuperación, para su alimentación después de los 6 meses, y estamos observando cómo han venido subiendo las cifras de desnutrición y especialmente desnutrición grave. Les cuento que es realmente muy lamentable que estamos viendo en las escuelas niños con niveles muy severos de desnutrición, y a esto se suma que realmente no está llegando el programa de alimentación escolar y que lo que le está llegando a los pocos que les llega es realmente a la misma combinación, un cereal con un tubérculo. Otra cosa muy importante que también refleja en COVID es que básicamente la gente humilde depende de una caja CLAP, y eso en cualquier hogar básicamente puede dar para alimentarse 5 o 6 días medianamente, con el agravante que tampoco esta caja trae proteínas, y la proteína que trae, que a veces son granos, 1 kilo de grano para una familia, pues ustedes comprenderán, 5 o 6 miembros, eso es insuficiente. Entonces la situación es muy crítica. Nosotros estamos tratando de fortalecer a las personas, dándole talleres, comunicaciones, recetas, cómo empezar a hacer combinaciones de las cuales no está tradicionalmente venezolano acostumbrado, pero que ante esta inminente hambre que hay en la población, algunas estrategias tenemos que hacer para mejorar realmente esa alimentación. Y entonces le estamos recomendando que compren dentro del mercado las vísceras, que son los más baratos, que incorporen una cantidad de vegetales, que traten de mezclar estos cereales con algo que le dé color. El color significa que son vitaminas que el organismo las necesita para recuperarse. Otra cosa muy grave que está pasando es que se ha reducido el consumo de harina de maíz. Y como todos ustedes saben, la harina de maíz venezolana está enriquecida con hierro, con vitaminas del complejo B. Por lo tanto, los niveles de anemia y de hambre oculta han subido sustancialmente en la población, y eso realmente es sumamente lamentable, porque recuérdense bien que un niño pequeño que tiene un cerebro anémico, que no tiene ni siquiera los ácidos grasos esenciales para crecer, ni lo que le permita desarrollar su desarrollo cognitivo, desafortunadamente estos niños que han tenido esta desnutrición severa muy temprano, su futuro biológico está muy comprometido. Sí, doctora Marixa, aprovecho la oportunidad ya que menciona incluso estos productos de la caja CLAP no es suficiente por no tener nutrientes, pero también hay denuncias, incluso investigaciones que se desarrollan desde el Poder Legislativo sobre los componentes que tiene la leche o estas cajas CLAP que se suministran al país. ¿Hay algunas denuncias en particulares que lleve la Fundación Bengoa sobre este producto en particular, la leche?
Mira, sí, realmente las personas se venían quejando que la leche era muy salada y la otra es muy dulce. Y realmente los análisis que hace la Universidad Central muestran cómo realmente estos son productos lácteos que realmente se declaran como leche. Y muchas personas le están dando esto a los niños y realmente el contenido de proteínas es sumamente bajo. Esto también explica por qué en nuestros hospitales están llegando niños desnutridos con déficit de proteínas, con edemas, porque las madres creen que le están dando leche y realmente eso no contiene las proteínas que realmente el niño necesita. Por lo tanto, nosotros hemos hecho un llamado porque es muy difícil que la gente ante la desesperación de darle de comer a su hijo no le dé este producto. Nosotros lo que estamos recomendando es que se los diluyan y que le incorporen otros nutrientes para que la concentración sea menor y el daño sea menor. Entre otras cosas, estos productos lácteos contienen muchos, ¿cómo se llama? Calcio, que también de alguna manera influye. Estos niños tienen un riñón inmaduro y esa sobrecarga de calcio, sin lugar a duda, va también a dañar, a tener influencia negativa sobre su riñón y consecuentemente sobre su crecimiento y desarrollo. Es bastante lamentable lo que ocurre entonces sobre la situación de hambre en el país. Hay otras investigaciones por diferentes ONG que se habla incluso del incremento de la prostitución, bien sea en la frontera o en la propia ciudad, por el desespero de buscar estos productos alimentarios, buscar el sustento a las familias. ¿Hay algún índice, alguna estadística que pudiese dar indicio o información sobre qué está ocurriendo en este sector? Bueno, realmente nosotros no vemos esa parte. Sí sé de ONG que en Venezuela están haciendo esa investigación. Lo que sí es cierto que en nuestras aproximaciones a las comunidades es voz populi de ellos diciendo que pues realmente hay una situación de bastante inseguridad en cuanto a las niñas, a los niños, y muchos de ellos pues por alimentación caen en situaciones muy irregulares. Esto es muy lamentable y están pasando no solamente en nuestras comunidades urbanas, sino también en nuestras comunidades periurbanas. Una de las cosas que también quiero dejar sentado, que ahorita tuvimos una aproximación hacia el interior y realmente la situación de alimentación en el interior del país, a medida que nos alejamos más de las ciudades, es realmente muy lamentable y creemos y llamamos a la conciencia de que se tomen medidas para tratar de aproximar los alimentos a esas comunidades, porque la situación es realmente muy, muy difícil. ¿Qué ocurre en el interior del país? ¿Nos puede explicar sobre algún caso en particular que haya atendido? Bueno, mira, el problema es que casi no están llegando los alimentos y entonces las personas no tienen cómo. Primero, el problema del transporte, no se pueden desplazar a buscar alimentos a otro sitio. Y en segundo lugar, no está llegando alimento a la comunidad. Por lo tanto, ellos están asumiendo estrategias de, por ejemplo, de cazar el animal que tienen cerca, de comerse alguna verdura que tienen cerca. Y entonces eso no compensa. Y la situación de los niños, el clamor de las madres es, por favor, que nos traigan algo de comida. No tienen cómo movilizarse, no hay transporte y realmente los alimentos no están llegando. ¿A qué estados específicos ha visitado? Bueno, eso ha estado en Maracaibo, está pasando en las zonas de Oriente, en las zonas de Miranda, alejadas de la capital. Y bueno, son las zonas de mayor pobreza, donde realmente debería llegar, lamentablemente, y en COVID lo acaba de demostrar. El programa del CLAP está concentrado en las ciudades, especialmente Caracas es una de las más favorecidas, y el interior del país, a medida que nos alejamos, la situación es mucho, mucho más crítica. Sí, doctora, aprovecho para consultarle. Ya veíamos incluso por la señal de BPI TV un caso de un recluso particular. Me refiero a este hecho porque es de verdad dramático. El hecho de que un recluso coma carne de rata de este roedor y esto ocasionó que se intoxicara y que incluso estuviera en situación grave interno en un hospital. Esta situación pudiese reflejarse quizás en algunos hogares que sean vulnerables por la falta de alimentos. Mira, nosotros justamente sacamos un artículo que tiene que ver con el consumo de alimentos, de estos tipos de cosas que se buscan en la basura y que las personas tienden a... ¿Por qué? Porque muchos de ellos están contaminados, muchos de ellos posiblemente esa rata le habían puesto raticida y él no sabía y eso es un tóxico y eso es un veneno. Igualmente pasa con los alimentos que sacan de la basura. Entonces hay un alto riesgo ahorita por esta población en extrema pobreza que desesperada ante la falta de alimentos
recurren a estos medios con un alto riesgo para su salud, no solamente de infecciones, sino también de intoxicaciones que los puede llevar a la muerte, porque bueno, eso puede ser una intoxicación por fosforado, que es una intoxicación muy grave. Entonces, el llamado de atención es a las personas también que están consumiendo alimentos directamente, porque muchos de ellos han desarrollado algunas estrategias que sacan el alimento, luego lo lavan, lo hierven y se lo preparan como en una segunda, de alguna manera tratando de disminuir los riesgos que puedan tener. Pero nuestro llamado es que eso no debe ser. Eso no debe ser y tratemos de evitar que eso suceda, porque hay muchos riesgos de infección, de contaminación y hasta de muerte por consumo de estos. Según la Asamblea Nacional Venezolana, 8 muertes ya se han registrado en lo que va de año en el país por el consumo de yuca amarga. Sí, eso también es un problema que está viendo seriamente porque se han flexibilizado los controles que debe ejercer el Ministerio del Poder Popular para la Salud sobre los expendios de alimentos. Eso parece que no se está llevando a cabo y por lo tanto, ante la demanda que tiene la población, porque fíjate que en COVID dice que el 69% de los hogares está compensando la alimentación con arroz y yuca. La gente sale a buscar el producto porque además es uno de los más económicos actualmente y está saliendo la yuca amarga que se está expendiendo, la gente no sabe. Entonces ahorita estamos en una campaña de educar a las personas cómo pueden ellos, ¿verdad?, identificar ese producto y cómo en la misma preparación puede disminuirse el hecho de que ellos contienen un tóxico que pues es cianuro, que eso se tiene que diluir, porque el otro agravante que tenemos es que como estamos en una situación de déficit nutricional, dicen COVID, que este año, en el último año, la gente ha perdido en promedio 11 kilos de peso. Esos son organismos que no tienen ni la capacidad inmunológica para realmente reaccionar ante la ingestión de un tóxico de esta manera y no tienen protección. Por lo tanto, están más vulnerables. No se llame de los niños, la mayoría de los que han muerto son los niños. Por lo tanto, tiene que haber una campaña dirigida a informar a la población para que pueda identificar eso, para que pueda tratarla adecuadamente y para que evitar que realmente sean los niños los que están pagando la peor parte y están muriendo por intoxicación. Coincide en toda esta situación crítica en relación al alimento, al hambre en Venezuela, con la migración de venezolanos. Veamos casos en Cúcuta, venezolanos que están trasladándose a través de la frontera, pero digamos que hay ciertas restricciones, incluso por parte del gobierno colombiano, al ver esta migración masiva. Incide los casos de desnutrición, la falta de medicamentos en el traslado de personas a diferentes continentes del país, de venezolanos fuera de nuestra frontera. Sí, lamentablemente los venezolanos ahorita están saliendo por desesperación y esa desesperación los lleva a migrar en las peores condiciones. Y muchas de estas familias justamente son familias que no pueden suplir la canasta mínima de alimentos, que no pueden sobrevivir con lo que se producen, que no tienen empleo y salen a buscar ayudas en otras partes. Desde luego, en muchas de estas familias se van en muy malas condiciones, tanto económicas como sociales como de salud. Y sí, es cierto que muchos van también al país vecino a tratar de buscar salud, porque nuestros hospitales están en una crisis muy severa en la cual no pueden a veces brindar la atención mínima necesaria para asegurar que un niño que le llegue enfermo, un adulto que le llegue enfermo, pueda ser recuperado. Unas cosas más lamentables es que en nuestros hospitales no tenemos fórmulas lácteas adecuadas para recuperar a los niños con desnutrición. Por lo tanto, los niños que están llegando con desnutrición tienen un alto porcentaje, son los que están engrosando las cifras de mortalidad infantil que vienen subiendo en el país. Doctora Landaeta, sigue como solución una de las exigencias la apertura de un canal humanitario, abrir un canal humanitario. Se habla también de corredores en las fronteras por esta migración de venezolanos. ¿Cuál es la solución, digamos, a corto plazo? Mira, la solución tiene que venir desde adentro. La primera solución es ponernos de acuerdo aquí, gobierno, todos los entes de la sociedad, los académicos, y usar todas estas informaciones que tenemos a mano para hacer un plan de atención integral rápidamente en el país. El país, con los recursos que tiene, si se dedican a hacer este reacomodo en cuanto a la planificación de la alimentación, la nutrición y la salud, nosotros podríamos tener unas mejoras sustanciales rápidamente. La segunda cosa es que no nos podemos negar que países vecinos que quieran colaborar con nosotros
puedan venir a ayudarnos en este momento tan difícil que estamos atravesando. Las dos cosas se tienen que activar al mismo tiempo para nosotros poder superar esto. Lo importante es que sea lo más rápido posible, porque no pueden seguir la situación en Venezuela como está. Muchísimas gracias, excelente entrevista, doctora Marixa Landaeta, directora de la Fundación Bengoa, con quien hablábamos esta mañana. Recordemos que es uno de los temas que hemos tratado desde BPI TV, el tema del hambre en Venezuela, y es por eso que mis compañeros han realizado diferentes trabajos de investigación, incluso en 3 estados del país, como en el Zulia, en el Táchira y en el estado Bolívar. Programa especial que usted podrá ver a las 11 de la mañana desde Venezuela por nuestra señal BPI TV. Venezuela o Revolución en Hambre es parte de este programa especial que hemos preparado para ustedes, y desde Caracas también para mostrarles la realidad de las familias venezolanas pese a esta crítica situación que enfrenta nuestra nación. Es parte de la información desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornarino para BPI TV.